A continuación, vamos a ver el enfoque de la terapia auditiva verbal, uno de los más empleados en todos los países para niños con usuarios de implante coclear y de audífono. Respecto a la historia, entonces vamos a considerar a dos personas, a Stavros de Canadá y a Hilda Purmansky de Argentina. Si bien hay otros referentes, hay que considerar que para poder realizar esta metodología se requiere una certificación por parte de la Asociación Alexander Graham Bell. Stavros, por ejemplo, nos refiere una presentación en cuanto ha sido embajador de la asociación y por otro lado también es especialista en audición y lenguaje, pedagogo, pionero de la terapia auditiva verbal y presidente del We Listen International. Hilda Furmansky es una fonoaudióloga egresada de la Universidad de Buenos Aires y en el año 2002 recibe la certificación como terapeuta en la terapia auditiva verbal, convirtiéndose entonces en la primera especialista en este tipo de abordaje en América Latina. ¿Cómo entonces vamos a definir este enfoque? Stavros nos dice ya cerca del año de 1994 que por una parte la terapia auditiva verbal es una evaluación diagnóstica progresiva del desarrollo de la comunicación del niño, guiada por el terapeuta en íntima relación con la familia de este. Es decir, es un abordaje que estimula el desarrollo natural de la comunicación utilizando la audición como un canal principal para la adquisición del lenguaje. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar cuando hablamos de cuáles son aquellos objetivos propios de la terapia auditiva verbal? Por una parte, hay que considerar que no todos los niños son iguales. Hay que entender las características y particularidades de cada uno y frente a ello, aprender a decodificar los sonidos del habla, aprender a procesar el lenguaje hablado, aprovechando los periodos críticos y la plasticidad cerebral. Es decir, entre más pequeño y más pronto haya sido la adaptación de sus audífonos o de implante, con una buena terapia y este enfoque, entonces los resultados probablemente van a ser muy favorables. En este sentido vamos a considerar también dos aspectos. Las diferencias que existen entre niños muy pequeños y ya niños mayores cerca de los 5 años en adelante. El tratamiento entonces tiene que ver con la adquisición del lenguaje, para niños pequeños y niños mayores la habilitación auditiva. El desarrollo de la percepción auditiva para habla y lenguaje en niños muy pequeños entonces tiene que ver como que es la audición el canal principal para la adquisición del lenguaje, mientras que en los niños más mayores la audición viene siendo un canal complementario para mejorar esa comunicación. La producción del habla y del lenguaje en niños pequeños se da dentro de un contexto o ambiente natural, mientras que con niños ya más mayores se requerirá de un entrenamiento intensivo. Por otro lado, la modalidad entonces va a ser el enfoque de la terapia auditiva verbal en niños más pequeños, pero en niños mayores ya se debe combinar con otros canales sensoriales como oral auditivo, oral o oral gestual. ¿Cuáles entonces son aquellos principios que declaran los diferentes autores que han trabajado en terapia auditiva verbal? Y aquí tenemos algunas palabras destacadas. ¿Por qué? Porque hablamos de una identificación temprana, importante para reconocer la deficiencia auditiva a través de este screening universal, que puede ser a través de autoemisiones. También la entrega oportuna de dispositivos de ayuda, ¿cierto? A través de la gestión profesional en la selección, modificación y mantenimiento de los mismos. El rol tan importante de la familia a través de la guía, el consejo y el apoyo a padres y cuidadores. Ayudar a los niños a integrar la audición en el desarrollo de sus habilidades comunicativas y sociales. Ayudar en el desarrollo auditivo verbal a través de la enseñanza individual. Ayudar a los niños a monitorear su propia voz y las voces de los demás, es decir, la inteligibilidad, uso de patrones de lenguaje, de audición, habla y cognición para estimular la comunicación natural.
la evaluación continua a través de la intervención diagnóstica y modificar el programa de ser necesario, proporcionando servicios de apoyo que faciliten también la inclusión educativa y social. Dentro del perfil del niño implantar, entonces, por una parte, el criterio de selección con participación del equipo interdisciplinario es determinar si efectivamente existe un beneficio limitado o una meseta en el desarrollo auditivo con el uso de audífonos. Dentro del factor de evaluación diagnóstica, considerar la audición, es decir, esa respuesta espontánea como percepción a través de los sonidos del habla. El habla es un canal propio para su monitoreo y el lenguaje es el canal necesario para la decodificación y ritmo de crecimiento. ¿Cuáles entonces son estas habilidades y el cómo es su abordaje? Lo vamos a ver entonces a través de la clasificación en las distintas categorías de percepción acústica. Vamos a partir considerando la necesidad del reconocimiento de la conciencia del sonido, cómo se condiciona después a una respuesta propia, ¿cierto?, a un estímulo, la participación del menor en la toma de turnos en conversaciones cortas, la elaboración propia ya de sonidos iniciales, la comprensión a través de suprasegmentos, acentuación, entonación y ritmo, la elaboración de aquellas primeras emisiones y cómo va empezando a elaborar y a comprender las primeras palabras. Esto para llegar entonces también a la expresión de las primeras palabras, sigue su expansión y modelamiento en el crecimiento de la comprensión, la elaboración finalmente entonces ya de frases a través de conexión de palabras y elaboración de procesos fonológicos, para llegar entonces a las últimas categorías dentro de las categorías de percepción acústica de Gersimuk y Garrido Flores, cuando ya logra entonces, a través de la complejidad de estructuras lingüísticas, las estrategias conversacionales. Para ello entonces consideremos las siguientes estrategias y sus ejemplos, que también están dentro de la literatura con Hilda Furmansky. Cuando yo elaboro, porque estos son elementos o estrategias importantes en el trabajo con el menor. En el realce acústico, por ejemplo, yo le voy a pedir o le voy a solicitar, dame las cartas. El menor me entrega una sola. Mi énfasis entonces está en la consonante final que la prolongo cuando le digo las cartas. Y probablemente con ese énfasis entonces sí me las entregue completas. Cuando hacemos entonces ya otra de las estrategias que tiene que ver con la elaboración. Le estoy mostrando, por ejemplo, la fotografía o la imagen de un animal. Estoy trabajando con categoría de animales. Y le digo, es la foto de una foca. Probablemente no me logra escuchar bien y me pregunta que la foto de quién. No vuelvo y le repito todavía la palabra foca, sino que le doy una descripción, una definición y luego la descripción. Es decir, le digo es un animal que vive en el agua, que tiene bigotes y es de color negro, una foca. Y al espero entonces que probablemente me dice, a ver la foca, muéstramela. La limitación del formato. Entonces, por ejemplo, le pregunto, ¿qué color de plastilina quiere? ¿Sí? Probablemente no me entiende y le hago la diferenciación si le digo, ¿quieres la plasticina azul o la plasticina verde? Me dirá azul o me dirá verde. Y en la palabra clave le pregunto, ¿tu mamá? O le pregunto, ¿y tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? El menor o la menor me dice, mi papá se llama Carlos. En refuerzo. Le estoy trabajando con categorías de animales, probablemente material semiconcreto. Entonces le digo, voy a buscar un gato. Y tal vez me entendió pato porque me repitió fue el sonido onomatopéyico cuac, cuac. Mi refuerzo entonces es que le voy a responder, sí, los patos hacen cuac, pero yo te pedí un gato. Gato, miau. Ah, muy bien, un gato que hace miau. En la repetición. ¿Te gusta la torta de chocolate?
el niño me dirá tal vez en la tienda se compra. Y yo probablemente le voy a decir, el chocolate se compra en la tienda y la torta de chocolate, esperando la respuesta, me diga, en la pastelería. Y le pregunto entonces, aparte de eso, ¿te gusta? Esperando que probablemente me diga que sí. Una de estas estrategias es muy común, el sándwich auditivo. Audición, visión, audición. Yo le digo, ¿cierto? A través de la audición, tengo una carta, pero me escuchó una carpa para ir de vacaciones. Me acerco más bien visualmente y le digo, no, una carta para leer. Tal vez no me ha entendido aún, ¿cierto? Y me dice, la carpa no es para leer. Vuelvo a la estrategia de audición y le digo, es una carta que me mandó una amiga. Una carpa. Adulto, asegurando el contacto visual, entonces vuelve y le dice, una carta. Por lo general nosotros no le decimos a las personas con discapacidad auditiva, ¿me entiendes? Sino más bien le pregunto, ¿qué escuchaste? Frente a ciertas dudas. Le pregunto, por ejemplo, ¿fuiste al cumpleaños de Francisco? Si me pregunta ¿qué? Más bien prefiero preguntarle, ¿qué fue lo que escuchaste? ¿Qué escuchaste? Si me dice entonces, Francisco, lo elaboro mucho mejor. El silencio. A veces también es necesaria las pausas. Por ejemplo, le pregunté, ¿qué comiste ayer a la noche? No me responde nada. También espero, hago una pausa y me quedo mirando. Tal vez me va a responder, no sé. Le pregunto, ¿no sabes o no te acuerdas? Y me quedo esperando a que elabore su respuesta cuando a lo mejor ya se acuerda, como decir, unas ricas empanadas. El cierre auditivo. Por ejemplo, le digo, la jirafa tiene el cuello largo, el conejo tiene la cola, esperando que me diga corta. Modelado y expansión. Me dice el menor, hay una banana para comer el mono. Yo lo mejoro, ¿cierto? Diciendo, claro, hay una banana para que coma el mono. Niño, a mí no me gusta ese muñeco. Adulto, sí, estoy de acuerdo, para mí es horrible. Y otra de estas es la simplificación. Vamos a guardar los juguetes, le digo. Como terapeuta, el menor se queda mirándome con interrogación, entonces le digo simplemente a guardar. Con esto vamos a dar por finalizado una de las primeras cápsulas, considerando que son muchos de los elementos, pero si por lo menos tenemos en cuenta las últimas elementos que tienen que ver tanto con las habilidades y por otro lado las estrategias, entonces lo importante es ir incorporando durante la terapia estas distintas estrategias para favorecer el desarrollo a través del canal auditivo. Vamos a encontrar diferencias también muy significativas con personas solo con déficit auditivo a que ya lo tengan con multidéficit. Sin embargo, las ayudas tecnológicas también han ido favoreciendo mucho la facilitación de entornos de aprendizaje. Por lo tanto, el primer desafío entonces para profundizar más en uno de los enfoques que es mayormente ocupado, vamos a encontrar también algunos otros enfoques como la lectura labiofacial, comunicación total, palabra complementada, método verbotonal, bilingüismo, entre otros, haciendo más bien nosotros énfasis en estos dos, la terapia auditiva verbal y la lectura labiofacial, que son los enfoques que más ocupamos. Muchas gracias.